Hola a todos. Hoy os he preparado una clase más específica que va dedicada a lo que es el meridiano de pulmón, el gran denominado el maestro de las energías. Lo primero que vamos a ver es su ideograma. El ideograma del meridiano de pulmón, FADE, está compuesto por dos partes. La parte izquierda es un trazo y la parte derecha contiene otro, ¿vale? Otra parte del trazo que componen el ideograma total. El que hace alusión a la parte izquierda se refiere a lo que es la carne, al órgano común a todos, y el de la parte derecha al mercado, intercambio de compuestos gaseosos y sanguíneos. Y diréis, ¿qué tiene que ver la carne con el pulmón? ¿No? Pues sí tiene que ver. Todos lo que es la carne como músculo, como carne, como alma corpórea, respira, ¿no? Para los chinos tiene ese concepto. Entonces, no solo respiramos a través o tenemos el acto de respiración a través de los pulmones, sino que también nuestra piel respira, nuestros órganos respiran, nuestra actividad celular y biológica necesita del oxígeno y por eso la carne va unida a un acto común a todos los seres vivos, ¿no? a todos nosotros. El mercado intercambio de compuestos gaseosos y sanguíneos hace alusión a ese intercambio gaseoso. Tomamos oxígeno, expulsamos CO2, pues es un poco para establecer una similitud con un mercado, ¿no? Con ese intercambio. Por eso tiene ese ideograma, ¿no? Tan particular. Después, dentro de ese ideograma hay muchos más matices, más específicos, que algunos de ellos los vamos a ir viendo, ¿no? Como hemos dicho, el primer ideograma, el de la izquierda, significa carne, y el segundo es como un velo, una tela que sirve para cubrir algo sujeta por el centro. Es el órgano que marca el inicio de una función de independencia creadora de un nuevo reencarnado. Es el velo blanco que el cielo nos otorga para poder hacer asimilable el hombre, que en el hombre el prana celeste. Su estructura es similar a una nebulosa, a una nube etérea, que el universo donó al hombre una parte de él, así como también donó su movimiento, el incesante vaivén de contracción y expansión, y recoge todas las energías del cosmos y que hace posible que cuando el prana del cielo penetra en nuestro cuerpo, se distribuya en todos nuestros rincones, haciendo posible la vida, ¿no? Es decir, ese acto de independencia que nos da de independencia, pero también de relación con los demás, porque todos respiramos y además lo mismo, estemos donde estemos, ¿no? Entonces, es una actividad independiente, pero también que nos mantiene unidos, ¿no? Unos con otros, un ser humano con otro. Entonces, esto es una forma más poética de describir estos trazos que hay. Ese velo que hace referencia aquí, como un velo que cae que sirve como para cubrir algo, es este trazo que tenemos aquí, que está dentro de otro trazo que es una cruz. La cruz significa 10, algo perfecto, ¿no? Algo perfecto que viene de la mano del cielo, ¿no? Es como un toque divino que tenemos y por eso está representado así de esa manera, ¿no? Y es un velo que nos envuelve porque hace alusión a ese alma corpórea, un velo que una respiración, una nebulosa que nos envuelve y que nos da vida, nos da esa posibilidad, ¿no? En el pulmón se encuentra el alma instintiva. El alma que alberga el pulmón es la materialización de la energía cósmica de las experiencias colectivas. Por eso en él se almacena el recuerdo instintivo universal, no solamente de su especie, sino de todas las demás especies y criaturas del universo. El recuerdo permanente de lo que somos y de lo que tenemos que ser, de lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos, ¿no? Por su fuerza, su dinámica excede de nuestros dominios, de nuestra voluntad. Es decir, es algo que nuestra voluntad no puede controlar. Es
ese concepto de alma corpórea, ¿no? Ese incesante recuerdo que tenemos, que nuestro mismo acto instintivo nos da el día a día sobre hacia dónde voy, qué soy y qué puedo hacer, ¿no? Entonces, eso es patrimonio del pulmón, ¿no? El pulmón contiene esas características que hacen que yo me pueda, o que el ser humano se pueda preguntar este tipo de cosas, ¿no? Y el recuerdo es algo positivo, es una característica, una cualidad positiva, porque es intrínseca a nuestra energía, es decir, nuestra energía posee ya esa cualidad de preguntarnos qué somos, hacia dónde vamos y de dónde vengo también, de qué especie vengo, ¿no? O de dónde soy. Todo el organismo respira a través del pulmón. El pulmón no es patrimonio de un órgano, sino de todo el organismo respira. Todo el organismo respira. Nuestra piel respira, nuestros órganos respiran, nuestra actividad biológica también lo hace. Cada una de las células que lo componen, nuestro organismo está respirando. Podríamos decir o hacer un símil que toda nuestra corporeidad es un pulmón, por eso el símil con la carne, ¿no? Que decíamos antes, con el trazo que está dentro de su ideografía, ¿no? No es casualidad que en los textos clásicos pues adjudiquen el término o el indicativo o lo denominemos maestro de las energías, ¿no? Porque sin esa cualidad o posibilidad de respirar, pues no podríamos existir, ¿no? Para la medicina tradicional china, el acto de respirar es lo que me nutre incesantemente, ¿no? Pero, y lo que me da vitalidad. Me nutro a través de mi respiración y también me nutro a través de mi alimento, como dos fuentes principales, ¿vale? Cuando hablamos de alimento, cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de esos dos conceptos en medicina tradicional china, no solo nos estamos refiriendo a la alimentación, perdón, sino también a la respiración, ¿vale? Nosotros, no es como en Occidente, la parte nutrición, nos enfocamos más en los alimentos, en esos hábitos, pero en la medicina tradicional también estamos haciéndole caso a nuestra respiración. No estoy queriendo decir que la medicina alopática tampoco tenga en cuenta lo que es la respiración, si la tiene, pero lo vemos de manera, o lo ve de manera más segmentada. Bien. En cuanto al alma instintiva, las pausas en la respiración nos van a permitir ir recorriendo ese aroma que tiene cada uno, ir reconociendo la propia identidad y el proyecto celeste que hay sobre nosotros. El reino mutante metal, que es al cual pertenece el pulmón, reside la información de lo más ancestral, todo lo instintivo, a decir de algunos autores, la memoria celular, la memoria del pasado y del futuro. Estos acontecimientos instintivos van a marcar el sentido del Po, la entidad psíquica del metal. Recuerdo y la nostalgia como sentimientos normales y la melancolía y la tristeza como algo patológico. He optado por esta imagen aquí porque en el punto Jintan podemos sobreestimular o podemos hacer aparecer o tonificar esa parte instintiva. Es decir, a través de ese resonador abrimos nuestro instinto. Somos más susceptibles de captar cualquier señal de alarma o cualquier señal beneficiosa o no que me ayude a desarrollarme como ser vivo, ¿no? Esa palabra de instinto, vulgarmente o coloquialmente, cuando entramos en un sitio y queremos despertamos nuestro instinto a ver si estamos seguros de aquí, de vender algo, de relacionarnos con alguien o lo que sea, esa parte
va a costa del pulmón, ¿no? Y a través de ese resonador en la cultura hindú es a través del tercer ojo. Pues nosotros a partir de este resonador Jintan podemos ser más sensibles a esa particularidad, despertar nuestro instinto, ¿no? Para saber quiénes somos, a dónde vamos, si en el contexto en el que estamos relacionándonos bien, a qué me huele, ¿no? Por eso después en la medicina tradicional china el pulmón también lo relacionamos con una puerta de entrada que es la nariz, ¿no? Ese matiz o ese comentario de que a qué me huele esto es un poco o tiene que ver con el instinto, ¿no? Y como digo, a través de este punto y a través de más resonadores que tenemos en pulmón y otros puntos que no son de pulmón, pero que también estarían interconectados con esta parte intuitiva, especialmente ahí, digamos que se captaría esa resonancia, ¿no? Esa resonancia que me hace más brillante en ese contexto, ¿no? En el contexto de la intuición, ¿no? Bien, en cuanto al meridiano de pulmón, aquí he sintetizado un poquito lo que sería lo que él representa, ¿no? Gobierna la respiración en su totalidad, gobierna el ki. El ki para la medicina tradicional china es el chi, la energía, nuestra energía vital, ¿no? Tiene una función de difusión, tiene una función de descanso, de descenso, perdón, que eso está mal escrito, de descenso. Gobierna las vías del agua, gobierna la superficie, gobierna y abre y controla la nariz como apertura somática, se manifiesta en los pelos, es el órgano guardián y es un elemento, y también tiene un elemento psicológico, psíquico, como hemos hablado ya, de la parte intuitiva, ¿no? También del optimismo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Cuando decimos gobierna la respiración, nos estamos refiriendo a que fisiológicamente inhalamos el ki puro de la naturaleza y expulsamos el ki turbio, ¿no? Es responsable de los movimientos respiratorios y latidos del corazón. Y todo eso tiene que ver con puntos de acupuntura que están recogidos a nivel del pecho, como es el 17 Renmai, que este resonador lo que hace es promover el oxígeno a nivel del sistema circulatorio, que haya oxígeno a nivel de la sangre para que se mueva y haga posible esos latidos cardíacos. Caliente la sangre, la promueva y la expanda, ¿no? A través del tórax, del movimiento torácico. Desechar lo viejo y asimilar lo nuevo. Desde el punto de vista del control del ki, controla el ki de todo el organismo a través de la respiración. Es decir, la respiración es una bomba que promueve, difumina, expande todo el chi a través del cuerpo para que no haya ninguna capa del cuerpo, tanto osteomuscular como visceral, que no tenga oxígeno. Es decir, todo tiene que tener suficientemente ese suministro energético, fisiológico y ese suministro a través de chi que se canaliza en distintos tramos para dar vida y que se haga posible esa parte biológica, ¿no? O bioenergética. El ki movilizado por el pulmón hace circular a la sangre, de ahí la frase de el chi mueve a la sangre, y la sangre movilizada por el corazón pues nutre el ki y así sucesivamente. Este ki pues volvería a mover el ki movilizado por el pulmón y así sucesivamente. Gobierna la difusión, el zong ki. El zong ki es una energía, un tipo de energía que en medicina tradicional china
la relacionamos con la energía del pecho, la energía que es innata, que es patrimonio solo exclusivamente del pecho. Inhalo, exhalo, me expando y me contraigo. Ese ejercicio del tórax que tiene va a costa de la energía Zong. De hecho, cuando le pedimos a una persona que respire y su respiración es entrecortada o su respiración es débil, pues podemos decir que tiene un problema de Zong Qi desde el punto de vista de su diafragma, de su energía torácica, ¿vale? La energía Zen Qi, hace alusión a lo que es nuestra vitalidad. Nuestra vitalidad tiene que ser mayor a nuestro agente perverso externo, a nuestro Xie Qi, ¿no? El Xie Qi es nuestra parte patológica, nuestra parte o nuestro contaminador, ¿no? Entonces, en el momento en el que nuestro Zen Qi es mayor que nuestro Xie Qi, nuestra parte patológica, nuestra parte perversa, entonces estamos saludables. Pero si eso se invierte, si es nuestro Xie Qi, es decir, tengo más tóxico que lo que me puede soportar o aguantar mi propia vitalidad, entonces es cuando esa lucha entre ambos vence. Entonces lo patológico vence a mi energía esencial y por lo tanto es cuando enfermo, ¿no? La energía Shen Qi en su doble aspecto, Wei Qi, defensiva, y Jin Qi, nutricia. Aquí, de nuevo, estamos haciendo alusión a la energía nutricia como propiamente viene del alimento, de lo que consumo, que requiere de oxígeno para su propia metabolización. Y el Wei Qi hace alusión a la energía defensiva. Cuando nosotros depuramos nuestros alimentos y este ejercicio lo hacemos a través de 7 purificaciones, según la medicina tradicional china, cuando purificamos el alimento, aun siendo un alimento cordial y un alimento óptimo y un alimento saludable, lo tengo que depurar. Lo decanto de alguna manera, mi cuerpo lo decante por 7 purificaciones y de ahí extraigo un éter energético que tiene un nombre en sí mismo que se llama Wei Qi. Ese Wei Qi es, digamos, nuestro chi que es más permeable a nivel externo, es decir, su comportamiento y su finalidad es defender al organismo, defender a la unidad energética, defender al órgano y a la víscera, defender a nuestra parte más densa del agente perverso externo, y con agente perverso externo estoy denominando al frío, al viento, a la humedad, a la saciedad, que son desde el punto de vista climatológico, pero también a las emociones, a las vibraciones que hay del color, de los sonidos, a los cambios climatológicos, a cualquier frecuencia electromagnética de las antenas que hay fuera, etcétera, a las que el ser humano está expuesto. Entonces, esa energía Wei Qi lo que hace es neutralizar esas influencias o esas capacidad que tiene mi entorno de contaminarme, ¿no? También los rayos ultravioletas, de poder establecer una homeostasis con ellos para que no me afecte, ¿no? Biológicamente. Entonces, la energía, el Wei Qi es una energía defensiva, es una energía que cuanto más respete los biorritmos del día a día, el ritmo circadiano, cuanto más respete acostarme cuando se pone el sol y despertarme cuando aparece, ¿no? Cuando empieza a ponerse el sol. Cuando respeto esos ritmos, como saludablemente, como sin preocuparme en el día a día y todo ese tipo de hábitos que hago ejercicio e intento no acidificar mi psique con problemas. Cuando respeto eso, mi Wei Qi es mucho más saludable, mi Wei Qi es más fuerte y mi Wei Qi es más capaz de neutralizar
cualquier ataque, sea por la vía que fuere, ¿no? Eso es lo que hace referencia la energía Wei-Qi. Los yin de los líquidos orgánicos, porque el pulmón tiene una capacidad y decimos que el elemento metal que lo compone el pulmón y el intestino grueso es la madre, como ahora veremos en la teoría de los 5 elementos, de los líquidos. Es decir, el pulmón genera agua, ¿no? Y entonces es capaz de, a través de su calentamiento, de su aporte, de su capacidad de difundir, pues de generar líquidos, ¿no? Y de moverlos. Hemos dicho antes que el ki mueve a la sangre, mueve a la materia, los líquidos orgánicos, el agua y los líquidos orgánicos como la orina, el sudor, etcétera, pues necesitan energía para que se puedan expandir, para que se puedan difundir, para que se puedan hidratar tejidos, etcétera, etcétera. Si el chi en este caso está bajo, entonces el agua no se mueve, se estanca, aparecen edemas, etcétera, ¿no? Y por eso el pulmón difunde la energía Shen a través del Wei Qi y a través de los Yin Ye, que son los líquidos orgánicos, y la energía esencial, ¿no? Le hemos dado un matiz especial, maestros de las energías, al pulmón. El pulmón representa eso. Y tiene un componente heredado, ese acto de respirar, ese acto de dependencia que nos da el universo para que podamos respirar de manera independiente, está ligado o tiene componente universal, tiene componente de energía esencial. Entonces, nuestra vitalidad se tiñe también de esto, ¿no? Es decir, nuestra energía esencial, nuestra vitalidad, nuestra capacidad de poder enfrentarnos a todas las vicisitudes que tenemos en el día a día, va a costa también de la cantidad de energía esencial que tenemos. Nuestra energía esencial, cuando hablamos de energía esencial, no estamos refiriendo realmente a la energía que salvaguarda el riñón. Esa energía tiene dos funciones. Una, hacer un gasto diario, un día a día, un gasto diario para mi propia subsistencia, que eso va a costa de lo que denominamos el riñón yin, y un gasto evolutivo, digamos, que eso va a costa del riñón yang, nuestro calor vital, pero desde el punto de vista de nuestro uranio biológico, nuestras glándulas suprarrenales, nuestra cantidad de energía que disponemos para desarrollar nuestra fase evolutiva que tengamos, ¿no? Entonces, el acto de respirar y el de nutrirnos y el cómo gestionemos eso es de vital importancia para tener una buena energía defensiva, lo que sería nuestro sistema inmune en medicina occidental, y no malgastar nuestra energía esencial, que está en el riñón. Es decir, cuando empezamos a malgastar nuestra energía esencial, de alguna manera estamos envejeciendo, ¿no? Entonces, no somos capaces ya de corregir imprevistos que nos salen a lo largo de nuestra vida. Una operación, una fase de depresión o cualquier otra cosa. Eso, si ya le metemos medicamentos y malos hábitos, es lo que hace que nos desgastemos, ¿no? En resumidas cuentas, es un poco eso de lo que nos está hablando, ¿no? Esa función de descenso que estábamos hablando antes, el pulmón, a través de las vías respiratorias, agarramos ese oxígeno y lo hacemos descender. Por eso la dirección o la dirección que tiene el pulmón, cuando decimos qué dirección tiene, es la de descender, porque agarro el oxígeno y lo introduzco dentro, ¿no? Ese es el acto que principalmente hago, ¿no? Y ese acto de descenso va directamente a nutrir el riñón. Por eso decimos que el pulmón o el movimiento mental es la madre, es el que genera la energía vital, traducida como chi de riñón. Y este sería el orden, ¿no? El pulmón genera el riñón y el riñón gobierna el agua. Es decir, el riñón y la vejiga representarían
nuestra agua, el agua en nuestro cuerpo, ¿no? Pero sin chi no se provocaría o no se podría difundir bien o ese acto de los líquidos orgánicos que tenemos, ¿no? El chi mueve al shui, ¿no? Shui y agua son materia, por lo tanto ambos dependen de nuestro chi y el principal activador de chi es el respiratorio. Puede ocurrir que ese chi, que va en busca de controlar el agua, de movilizar el agua y de movilizar los líquidos orgánicos, se contradomine. Cuando decimos contradominarse, quiere decir que se atora, es decir, ese chi no hace una función de descender, como hemos visto antes, sino que al contrario, se queda estancado arriba. Entonces es cuando aparece edema, el agua, entonces no se moviliza y no se drena por los ganglios linfáticos y por la sudoración o por la transpiración, sino que se queda. Al haber menos chi, pues entonces se mueve menos el agua. Y si se mueve menos el agua, pues aparecen edema. El edema es un estancamiento de agua. Y si es a nivel superficial, como puede ser en la cara, edema en los ojos, edema en la garganta, edema en el tórax o a nivel torácico, pues entonces entendemos que hay una insuficiencia o hay una rebeldía, una contradominancia de pulmón. Es decir, cuando decimos una contradominancia es que ese acto natural que tiene el pulmón de generar o ser la madre del riñón, en este caso, pues no sería así, estaría bloqueado en este sentido. Aquí vuelvo a hacer alusión a este punto de acupuntura, al 17 Renmai, que está en la línea intermamilar en el centro del pecho. Y este punto lo que hace es que estaría estancado a nivel torácico, ¿no? Entonces, en una palpación que pudiéramos hacer en un paciente, pues estaría estancado, estaría doloroso, estaría sensible. Y eso unido a más signos clínicos, como pueden ser la observación, el edema en los ojos, el edema en la cara, una respiración entrecortada, tos. La tos es una contradominancia porque yo debo de tomar el oxígeno e invertirlo en el sistema. En el momento en el que hay una repulsión y la tos es un acto repulsivo de eso, entonces es porque hay flema, hay baja energía que me impide que yo pueda distribuir bien mi oxígeno, ¿no? Entonces, esto sería algunos de los síntomas que aparecerían. La orina escasa es un indicativo también de que no se está respirando bien, ¿no? La orina la representamos en medicina alopática con la vejiga y diréis ustedes, ¿y la vejiga qué tiene que ver con la respiración? Pues es que la vejiga y el riñón son en dos órganos, uno es el riñón como órgano, como zan, como un órgano macizo, y la vejiga es hueca, es el que moviliza, es el taller, es el ayudante principal del riñón, es el que moviliza los líquidos, excreta los líquidos de la orina a través de la orina y el no orinar pues es un indicativo de que ahí está en alerta el agua y esto puede ocurrir porque no hay un pulmón que me esté dando energía suficiente, ¿no? Para que se generen los líquidos adecuados y se puedan excretar. La vejiga también representa el sistema inmunológico, el sistema nervioso. Recorre lo que es la espalda en su totalidad, el cráneo por el vértex, la parte occipital y la vejiga para nosotros representa el sistema inmunológico, ¿no? Es un órgano, es una víscera que tiene 67 puntos y al manipular la vejiga como primera capa que encontramos en el Taiyang, medicina tradicional china, pues es un meridiano que al manipularlo, que al aportarle calor a través de masaje, a través de técnicas que tenemos, pues estamos reforzando
una primera capa dérmica también, una primera capa que el sistema o la gran circulación, que es los meridianos de acupuntura, tienen para que el tóxico no me contamine. Entonces, tiene que ver y mucho con los líquidos, pero también con el sistema inmune y, por supuesto, su dependencia de movilizar esos líquidos van a costa también de pulmón. Por eso lo relacionamos con él. De hecho, aquí tenemos el control de la superficie. El pulmón controla la superficie. La piel, en su totalidad como un órgano, depende del funcionamiento que tenga el pulmón, ¿no? El pulmón debe de difundir ese oxígeno a todas y cada una de las partes del cuerpo, ¿vale? Para que haya actividad biológica, para que los poros se abran y pueda sudar, para que los poros se cierren y se cierre esa actividad o se haga más permeable la piel o no, para que se regule la temperatura del cuerpo, para que haya una sudoración, para que se adapte a los cambios climáticos, llega el frío, se contrae, llega el calor, hay más lasitud, hay más apertura, la sangre se mueve con más velocidad, pero eso es posible porque la piel respira, ¿no? Y este órgano es controlado por el pulmón. Es un órgano guardián, en tanto en cuanto la piel pues me sobreprotege todo y cada uno de las partes de mi cuerpo, ¿no? Por eso tiene esa connotación. Y una primera defensa, es una primera defensa sobre traumatismos, sobre agentes perversos externos, como hemos dicho antes, el viento, el frío, la humedad, la sequedad, pero también un agente perverso externo es la contaminación de una emoción en un entorno en el que, por ejemplo, en un trabajo estemos y un jefe, un compañero de trabajo esté continuamente irritable. Entonces, esa contaminación de esa persona te puede y de hecho repercute en tu energía. Y esa captación de energía pues se transmuta a través de nuestra piel. Entonces, si eres débil, si tu Wei, lo que hemos hablado antes, si tu energía Wei, si tu energía defensiva es débil, entonces ese factor perverso externo, Shieki, de esta persona que está irritable, te puede comprometer o puede comprometer tu energía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el pulmón se adapta a cambios climáticos, pero también a todas las influencias que vengan en el formato que vengan, ¿vale? Ruidos, emociones de otra gente o de otro entorno, agentes climatológicos y otras perturbaciones que podemos tener, ¿vale? Cuando decimos controlar la superficie corporal, pueden aparecer alteraciones en la piel. Normalmente, cuando en medicina tradicional china estamos hablando de patologías en la piel, ¿vale? Se las atribuimos o atribuimos síndromes específicos o patologías específicas del movimiento metal, y eso estaríamos hablando del pulmón y de intestino grueso, como su víscera acoplada, ¿no? Pero esto no es así, es decir, el que le atribuyamos esta cualidad a un órgano es cierto, pero también lo es si decimos que si todo nuestro cuerpo respira y todos nuestros órganos respiran, órgano y vísceras respiran, podemos tener problemas también de piel porque nuestro hígado almacene demasiada sangre, ¿no? Sangre que a lo mejor está tóxica, sangre que tiene residuos de metales, y esos residuos de metales hacen que a nivel externo se manifiesten con eczemas y con problemas en la piel, ¿no? Y eso sería por el hígado, porque el hígado tiene una capacidad y una función que es la de almacenar sangre. Entonces, si esa sangre que almacena está contaminada de alguna manera por los malos hábitos, por lo que sea, entonces eso a la hora de nutrir nuestros tejidos y el hígado en este caso controla la parte de la musculatura, la parte de los tendones, la parte de nuestras uñas, pero todo eso afloraría también de manera externa
y de manera orgánica si hay una disfunción orgánica como tal y pueden aparecer problemas externos en la piel por culpa de que el hígado está contaminado, ¿vale? O sea que no siempre es algo que veamos un problema de piel y digamos directamente que es pulmón e intestino grueso. Esto no es así. Dentro de su armonía, el pulmón controla estos tejidos, ¿no? La piel, la parte externa y todo esto, pero no de manera absoluta. Os he dado el caso del hígado y de la vesícula biliar, que sería el movimiento madera, pero también el fuego, es decir, regulando la temperatura corporal con la apertura y cierre de los poros, es decir, el tener una mala función en este aspecto, es decir, no están bien regulados ese acto de abrir los poros y cerrar los poros para regular nuestra temperatura, dejando escapar, por ejemplo, que los líquidos orgánicos, que el sudor esté siempre presente, es decir, como los problemas de sudoración que tienen algunos pacientes, pues eso afecta a la piel, la humedece, la hace que no esté óptima, ¿no? Entonces, y eso es más bien un problema hormonal del fuego, ¿no? Del corazón, de nuestro metabolismo. Entonces, por eso podemos adjudicar problemas de piel a un problema de corazón, a un problema hormonal, ¿vale? No corazón desde el punto de vista orgánico y como tal lo conocemos, sino desde el punto de vista de lo que representa ese calor vital, ¿no? Y ese calor hormonal. Hemos visto corazón, el movimiento fuego, hemos visto el movimiento madera y también el bazo y el estómago son receptores de muchas energías de la alimentación y de muchos medicamentos también que se absorben a través de la piel, ¿no? Es decir, el meter un alimento a través de la piel se absorbe directamente por el tejido conjuntivo, que es patrimonio, digamos, un tejido que controla el bazo y el estómago. El tomar medicamentos también, cuando están intoxicados, podemos tener una alergia, una intoxicación. De hecho, cuando la tenemos, pues se manifiesta en la piel, ¿no? Y es porque se ha mal digerido el estómago, no ha sido no recepciona bien ese alimento por la causa que sea, porque soy intolerante, porque hay un rechazo, por lo que sea, y se manifiesta en la piel. Entonces, esto no tiene que ver directamente con pulmón, sino que la energía chi, con la energía nutricia y con la energía respiratoria, que en definitiva estamos hablando de los dos tipos de chi fundamentales, el chi respiratorio y el chi alimenticio. Y por último, por el riñón y por la vejiga, el movimiento agua, excretando sustancias por el sudor, ¿no? El sudor es una vía también de excreción, es decir, un sudor que huele mal, un sudor que se escapa, es un signo de que hay un problema en agua, ¿no? Igual que una orina que es abundante, que es caliente, que tiene muchos residuos, también sería un problema de una intoxicación que podemos ver en la piel. De hecho, cuando tenemos fiebre, la orina puede ser más caliente de lo habitual, nuestra orina puede ser más oscura y eso quiere decir que se están disolviendo tóxicos que estamos eliminando a través de la orina y también puede aparecer cierto enrojecimiento en la piel como respuesta a ese cambio de temperatura que tenemos y que se manifiesta en la piel como un órgano en sí, ¿vale? Entonces, resumiendo, podemos tener problemas de piel por cualquier órgano o víscera que hay en nuestro cuerpo. Debemos de analizar bien al paciente y ver ese problema de piel si viene del hígado, del riñón, del bazo o del corazón, o de alguna víscera también.
Eso sería el resumen. Como apertura somática, la nariz es nuestra puerta de entrada, un orificio de entrada a través del cual también podemos contaminar nuestro sistema orgánico visceral, ¿no? De hecho, si inhalamos algo tóxico, pues eso puede, y de hecho nos puede provocar la muerte incluso, ¿no? La actividad de oler, el olfato, esa sensibilidad que tenemos y ese sentido del olfato también se puede relacionar con el acto instintivo que tenemos, con el instinto que hablábamos antes, ¿no? ¿A qué me huele? Decíamos antes, ¿no? ¿A qué me huele esta circunstancia, ¿no? Entonces, el pulmón controla eso. Entonces, todo lo que sean problemas de olfato o todo lo que sea una persona que tenga mal instinto o no tenga un alma sensible, un alma sensible a lo que es el tacto, a lo que es tocar las cosas, a esa sensibilidad, podríamos decir que no tiene un pulmón óptimo, ¿no? Todos los órganos y todas las vísceras tienen que estar lo suficientemente bien nutridos y alimentados como para manejar todas las capas que él controla. Entonces, si el olfato no lo tengo muy desarrollado o mi instinto no lo tengo muy desarrollado o no tengo una buena gestión del aire, cuando tomo aire debo de gestionar bien ese aire a través de mis cuerdas vocales para pronunciar la palabra, ¿no? La palabra es patrimonio del corazón, del pensamiento. Lo que pienso, lo hablo y lo digo, ¿no? Pero la gestión, el ejercicio de gestionar ese aire va a costa del pulmón. Entonces podemos tener problemas de tos, podemos tener problemas de ronquera, podemos tener problemas de pólipos en las cuerdas vocales que no necesariamente afectan a mi pensamiento, a mi psique, a mi parte del corazón, ¿no? Sino que provienen de una disfunción en el pulmón, ¿no? En cómo gestiona ese aire. Entonces, nosotros nos encargamos de ver ese problema de piel, ese problema de instinto, ese problema de relacionarse con los demás que pueda tener una persona, viene o no de ese órgano, del órgano pulmón o de cualquier otro, ¿no? Pero en cualquier forma, la nariz controla el olfato, las cuerdas vocales, la gestión de ese aire y cuando hay disfunciones en estos aspectos, pues al primero que miramos es al pulmón, a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero como antes he dicho, no siempre el problema nace en el que lo genera y lo controla, sino que puede haber otros órganos que pueden estar molestando esta función. En cuanto al intestino grueso, es un órgano, es una víscera acoplada del pulmón y al pulmón o al movimiento metal lo concebimos como la culminación del yin, ¿no? Es el intestino grueso y el pulmón tienen, digamos, un tope en cuanto a llenarse de energía, ¿no? En cuanto a llenarse de chi, ¿no? Y ese chi se renueva, tiene ese toque de expandirse, de vaciarse y de expandirse y de llenarse otra vez, ¿no? Esta cualidad o ese trabajo que es más denso, porque los órganos podríamos decir que tienen un trabajo más sofisticado, por eso los catalogamos como órganos yin y las vísceras las catalogamos como vísceras fu, huecas, y hacen un trabajo más pesado, pero no por eso un trabajo menos importante. La víscera intestino grueso es un primer eslabón para provocar la mutación del metal hacia el agua, ¿no? Por eso cuando hay una diarrea profusa y permanente se agota la esencia del agua, nos podemos deshidratar y nos podemos incluso morir. Es decir, y esta función va a costa del intestino grueso. El intestino grueso absorbe ese agua
y me hidrata, y a través y me hidrata mi intestino para que se pueda eliminar ese tóxico de la alimentación sobre todo, ¿no? Si nos aproximamos solo superficialmente al proceso de formación de un ser humano, nos damos cuenta que lo que marca su independencia, que luego será una interdependencia entre la madre y el niño, es precisamente la aparición de la respiración, ¿no? Cuando se corta el cordón umbilical es el acto que ya le da independencia al ser humano de respirar por sí mismo, ¿no? Lo que hacía de manera umbilical, nutricia y de manera interna, a través del cordón umbilical, que pues cuando nacemos pues se corta y empieza ese acto de independencia, ¿no? Ese acto de respiratorio. Entonces, por eso también la respiración la unimos o la ligamos al intestino grueso, ¿no? Porque de alguna manera están ligadas así, ¿no? De esta manera. También es evidente que cuando el sujeto desaparece como estructura viva, lo que marca la desaparición es la falta de respiración. Es decir, no están por muerto cuando ya dejamos de respirar, ¿no? Los hindúes dicen que el número de respiraciones está contado para cada individuo en las estrellas. Es una forma poética de decir eso, ¿no? En nuestra respiración intrauterina, el ombligo es el lugar que sirvió de vehículo de alimentación a ese ser humano o a ese ser durante el tiempo de la gestación. Por ahí comía y respiraba. Ese microuniverso que constituye el ombligo está ligado con el espíritu de la persona, con su alma y con su centro, común para todas las culturas. En él se encuentra todo y a partir de él se puede distribuir a todas las zonas. Él es lo más armonioso que existe. Luego tenemos el ombligo, lo representa un punto de acupuntura Schenker que es 8 Renmai, es un punto, es el único punto de acupuntura, digamos, que es visible, ¿no? Los demás puntos de acupuntura no los vemos, pero el 8 Renmai sí lo podemos ver, que es el ombligo en sí. Y es un vaso comunicador que tiene que representa la energía nutricia, por ese alimento intrauterino que tenemos antes de la concepción, pero ese chi en forma de respiración y en forma de alimento, que es por donde el feto se alimenta, que se recoge ahí, tiene una vasocomunicación con un punto en la espalda que se llama Mijmen, que es el punto 4 Dumai, que está en la lumbar 2, en la apófisis espinosa de la lumbar 2, y de manera interna tienen una vasocomunicación, y estos dos puntos representan nuestro chi vital, que da vida, que da un poco armonía a todo lo que es nuestra evolución, ¿no? Nuestro proceso evolutivo, nuestro chi evolutivo tiene un inicio en estos dos puntos de acupuntura que desde una forma fisiológica sería una glándula suprarrenal. Una glándula suprarrenal sería la representación, digamos, de lo que primero somos, o tiene un poco ya una estructura en cuanto a capas que va adoptando la forma del ser humano, ¿no? Pero que en anatomía acupuntural podemos estimular ese chi de energía nutricia, de energía también heredada, ¿verdad? Y de nuestra energía que tiene que ver con nuestra evolución, se estaría registrada o podríamos manipularlo de alguna manera desde estos dos puntos, desde el ombligo y desde el 4 Dumai o Mijmen, ¿no? Es una manera de poder estimularlos. La estación del otoño es una estación que representa o recoge todas las frecuencias que pulmón e intestino grueso tienen. En este sentido, el otoño es la estación en la que todo empieza a quietarse, a lentecerse después de la expansión producida en la primavera y la culminación del verano. Representa la culminación del verano, ¿no? La culminación del yin. Me estoy preparando para dar paso al máximo yin. El máximo yin es patrimonio del agua.
el agua representa ese máximo yin, pero la culminación del yin va a costa del pulmón y del intestino grueso. El otoño prepara la llegada del invierno, da ese paso, las hojas se caen y es una estación en donde si el paciente me cuenta que tiene problemas de piel, que tiene problemas respiratorios, que tiene problemas de tristeza y de tantas estas cosas que estamos hablando que representan y manejan pulmón, entonces diremos que la energía de pulmón está baja, ¿vale? Porque se está manifestando precisamente en la estación que controla o que es controlada por el pulmón, ¿no? Y por el intestino grueso. La frecuencia sequedad es equivalente de la sequedad, el equivalente de la sequedad, pongo aquí, es la vacuidad. Lo que está vacío porque su finalidad, es ser llenado. El pulmón, su finalidad es la de ser llenado, para luego vaciarse, para luego ser llenado otra vez, ¿no? Entonces, este es el concepto que tiene aquí esto. El pulmón en este es ese receptáculo adecuado para ser llenado de la alimentación celeste. Y en ese sentido hay que desarrollar en el órgano pulmón metal el sentido de la vacuidad en el aspecto del espíritu, la vacuidad que le permite la percepción en todos los niveles de esa energía yuan. La energía yuan es la energía celeste, la energía fuente, la energía del universo. La energía detonante es la que se une a la energía, a mi energía esencial y se une a la energía que me heredan mis padres, ¿no? Para dar forma a lo que yo soy. Es una energía celeste que habla, es una energía celeste que se da a conocer o que se manifiesta como un soplo de vida cuando Él quiere y cuando quiere. Y es la que hace posible ese acto divino de la concepción. Es decir, cuando la energía yuan quiere, el acto de la concepción se da. Mientras que la energía yuan no es determinante, por mucho que lo intente no voy a poder tener un hijo o voy a tener problemas de fertilidad, porque tengo un bloqueo en ese sentido. Entonces, la vacuidad, en el sentido de la vacuidad, en el aspecto del espíritu, la vacuidad que le permite la percepción en todos los niveles de esa energía yuan, de ese prana, de esa energía respiratoria o de ese aire que respiramos, que trae una determinada información. Esto va a significar una nueva dimensión de la respiración. Vacuidad no es lo mismo que vacío. La vacuidad es un concepto operativo, es la vivencia del vacío por parte del hombre. El sentido de la vacuidad es ser llenada, el sentido del cuenco del ser llenado y vacío. Curiosamente, cuando se quiere conservar algo, se envasa al vacío, es decir, la vacuidad, el pulmón, el tener esa cualidad de vacuidad es la de preservación de eso que somos y de lo que venimos y de esas cargas celestes que traemos, ¿no? Heredadas y que de manera involuntaria no puedo gobernar, es decir, no, eso se me escapa a mi voluntad, es decir, eso lo tengo y ya está. Y lo puedo tener más desarrollado o no, pero en ese sentido el sentido de ser llenado o no, pues me da paso a lo que es esta función, ¿no? Entonces, el intestino grueso y el pulmón le adjudicamos la frecuencia de la sequedad, es decir, ya no soy capaz de absorber más líquidos o tengo deficiencia energética para absorber líquidos. Entonces, se provee signos clínicos al cuerpo de sequedad, piel seca, garganta seca, garraspeo, no tengo líquidos orgánicos o fluidos orgánicos nasales, etc. Entonces,
estoy estreñido. Entonces, esos son signos clínicos de sequedad en el cuerpo. Por lo cual, necesitaré un apoyo extra en cuanto a plantas, en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicios respiratorios de Tai Chi o de Qigong, o una terapia con acupuntura o masaje tuina que me aporte agua al cuerpo, que aporte a mi fisiología orgánica esa debilidad que puedo tener en el cuerpo, ¿no? Entonces, sequedad no es sequedad en la piel y ya está, sino que puedo tener ojos secos, puedo estar estreñido, puedo tener una bronquitis severa y tener pocos líquidos orgánicos a nivel del pulmón. Esa sequedad se manifiesta con algún signo clínico, ¿vale? Y cuando se manifiesta en sí, pues decimos que hay una patología en pulmón o en movimiento metal, pulmón, intestino grueso. El oeste, la orientación también es patrimonio del pulmón, es decir, el metal está en el lugar donde el sol se pone, esa culminación del yin que hablábamos antes, que va a dar paso a la noche, al yin absoluto, al yin más, al máximo yin, ¿no? Entonces, inicio de un nuevo día, ¿no? Entonces, aquí esa orientación, de eso podríamos hablar del Feng Shui, es decir, esa orientación hacia el oeste, pues me daría una orientación que te refuerza, que te da más capacidad de tener un pulmón y un intestino grueso más fuerte, ¿no? Las personas que son débiles en este sentido, pues sería bueno eso, ¿no? Que se orientaran hacia el oeste o que hicieran actos de contemplación en este momento del día, ¿no? Y hacia esa puesta de sol, ¿no? Para que refuercen esa orientación, ese pulmón y ese intestino grueso. El color blanco también representa al pulmón y al intestino grueso. No es exactamente blanco, es amarillo, pálido, tendente al blanco. Representa la síntesis del movimiento de otros colores. El blanco representa esa síntesis y representa todas las potencialidades del movimiento del hombre. Ambos, el blanco y el negro, pertenecen a la creatividad del cielo, y el blanco, al igual que los otros colores que nosotros percibimos, no representan la totalidad del color. Se sabe por experiencias meditativas que en concreto el blanco transparente, luz blanca transparente, ¿no? Bueno, es el color, la frecuencia que alimenta, que le da vitalidad, que impulsa, que mueve el pulmón y el intestino grueso para que esa frecuencia que se invierte y acoge más directamente el pulmón y el intestino grueso, después se invierta en los demás, ¿no? Haya oxígeno, haya movilidad, haya difusión, haya movimiento de líquidos, porque esa luz ha sido expuesta más directamente al pulmón y el pulmón es el que se encarga de distribuirla, ¿no? Esto sería el concepto de esto. En cuanto a los planetas, también podemos relacionarlos con pulmón. Venus sería por su similitud, tiene un color más o menos blanco, almacena mucho gas, hay grandes corrientes turbulentas de viento, como las puede haber en ese ejercicio que tiene el pulmón de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, en este sentido se está relacionando o se está comparando o estableciendo una similitud con Venus. En la teoría de los 5 elementos, como hemos dicho antes, la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal genera el agua y el agua genera la madera y así sucesivamente, en donde tenemos un ciclo en donde todos somos madre e hijo. Esto quiere decir que el metal es la madre del agua, ¿vale? Pero el agua es el hijo del metal, ¿no? Pero el agua también es la madre de la madera y la madera es la madre del fuego y el fuego es la madre de la tierra y la tierra es la madre del metal. Es decir, que todos tienen dependencia, todos
todos son madre e hijo, es decir, hay una dependencia entre unos y otros, ¿no? Es decir, la energía de metal también depende de lo que como, de lo que me da la tierra, el bazo y el estómago, ¿no? Y el agua, pues depende de lo que me da el pulmón y el intestino grueso. Aquí el metal representa la culminación del yin, para dar paso al máximo yin, que estaría representado por el agua, ¿vale? En cuanto a los alimentos, sabemos que una buena cantidad adecuada de sabor nutre un órgano y si es excesiva lo daña, tanto los alimentos como las plantas. Hay una particularidad en cuanto a la farmacopea, que la farmacopea china no solo contiene plantas, no es la suma de el componente o de la sinergia de una planta o de la suma de varias plantas que conforman un compuesto, sino que, digamos, además de plantas hay minerales, hay raspaduras de minerales y hay raspaduras de ciertas partes de animales también. Animales, minerales y plantas pueden componer o dar forma a un compuesto fitoterapéutico, ¿vale? Desde este punto de vista ya hay una gran diferencia y desde el punto de vista de su funcionamiento también. No es la suma de cada uno de los componentes, sino que hay una planta reina, una planta que dirige la acción terapéutica. Es decir, si decimos vamos a tomar este compuesto para tonificar la energía del pulmón, pues dentro de ese compuesto habrá una planta reina que es la que determina esa función, la de tonificar la energía de pulmón. Pero para que ayude a tonificar esa energía de pulmón, hay otro resto de plantas o de raspaduras de minerales, en combinación también con ciertas partes de ciertos animales, que eso lo que va a hacer es redireccionar esa sinergia de esa planta reina, redireccionarla directamente al pulmón, es decir, que actúe directamente el pulmón y que también combata los efectos adversos que pudieran salir cuando se toma algo. Todos sabemos que cuando tomamos un medicamento, tomamos o comemos algo, pueden aparecer efectos adversos, ¿no? Entonces, y sobre todo en medicación, ¿no? En medicina alopática lo que hacemos es, digamos, cubrirlo o solucionarlo con medicamentos extras, ¿no? En este sentido, la farmacopea china está contemplando eso, es decir, te voy a dar una fórmula que te va a tonificar pulmón y esta es la planta que va a hacer esa función, pero para evitar esos efectos colaterales que pueden salir al darte esta planta, pues dentro del compuesto va a haber una serie de plantas que van a contrarrestar esas opciones. Entonces, desde ese punto de vista ya hay una gran diferencia, ¿no? Aparte de cómo se extrae esa energía de esa planta, etcétera, ¿no? Bueno, nuestra cultura se mueve predominantemente en el sabor dulce, en el salado y en el largo amargo, ¿no? Son, digamos, el dulce, el salado y el amargo. El dulce, el salado y el amargo. El dulce pertenece a la tierra, al bazo y el estómago. El salado representa al agua, al riñón y a la vejiga, y el amargo representa al fuego. Entonces, esos sabores en nuestra cultura son los más predominantes y por lo tanto, cuando se abusa de esos sabores o cuando en una cultura predominan esos sabores, pues tenemos una cultura en donde predomina la obsesión, el miedo y también la violencia, ¿no? Y también la violencia. El amargor o la acidez excesiva, que es patrimonio del hígado. He señalado antes el fuego, pero es el hígado, ¿verdad? El hígado, la parte amarga, igual que la vesícula biliar me puede provocar amargor, ¿no? Aunque el sabor amargo sería a costa del fuego, pero cuando manifiesto ese amargor muchas veces es por culpa de la madera, ¿no? Porque hay frustraciones, porque hay una vesícula biliar que está constreñida, ¿no?
Cuando tengo eso, tengo un pueblo que domina la obsesión, domina el miedo y domina la violencia, ¿no? En los lugares del planeta donde es necesario que el pulmón esté tonificado, por ejemplo, zonas que están más elevadas, ¿verdad? La dosis del picante que ingieren estos pueblos es más importante. ¿Por qué? Porque el picante nutre, porque el picante moviliza, porque el picante te promueve y te da y expande ese calor, ¿no? Contrarresta ese frío y todas esas cosas, ¿no? Activa los demás sabores y le da la posibilidad que dinamicen su estructura. El pulmón mueve. Si tuviéramos que elegir dos sabores básicos, estos serían el dulce y el picante, puesto que estos dos, pues uno de ellos me da centro y el otro pues me da la posibilidad de que se distribuya mejor la energía, de que se expanda. De hecho, cuando tomamos picante es muy posible que sudemos, es muy posible que me ponga rojo, mi piel se ponga roja, mi cara se ponga roja por ese potencial que tiene el picante de mostrar esa vitalidad, se expande rápidamente, ¿no? Entonces, claro, sin hacerlo en exceso, porque cuando lo metemos en exceso ya lo que hacemos es complicarlo. Digamos que debemos de tener un cierto nivel de acidez en el cuerpo con alimentos ácidos, alimentos amargos, alimentos dulces, alimentos picantes y alimentos salados en armonía. En el momento que sobresale uno o más de ellos, entonces este ciclo se puede ver perjudicado y por lo tanto los órganos y vísceras que ellos representan se pueden ver afectados, ¿vale? ¿Qué hacemos desde el punto de vista de la terapia del calor con moxa, que es una planta de Artemisa, que es antiinflamatoria, antiséptica, aportamos calor a través de los puntos de acupuntura, que son resonadores que están en la piel, que no veo, pero que al ser estimulados pues tienen una acción, ¿no? Una acción que se nota en un signo y en un beneficio. Entonces, cuando hay indicios de frío en el cuerpo, pues la terapia de calor, como es la moxa, ese calor se introduce a través de los puntos de acupuntura y moviliza ese chi que queda estancado porque el frío, cuando hay frío en el cuerpo, el frío es una cualidad yin, es una cualidad de quietud. Entonces, si hay quietud, no se mueven los líquidos orgánicos, tengo un estado de debilidad y entonces hay insuficiencia. Por lo cual necesito energía extra. Esa energía extra me la da el fuego, me la da el calor. Cuando meto al cuerpo esa capacidad a través de esta terapia, pues estoy insuflándole calorías extras en forma de electromagnetismo que va a hacer que desbloquee esos meridianos, aporta una energía extra a ese meridiano para que sea más funcional, ¿no? Para que haga esa tarea que por sí solo no es capaz porque se ha visto comprometido por un agente perverso externo, ¿no? Entonces, la terapia de calor por la moxa, por la ventosa de fuego, que muchas veces tenemos síndromes reumáticos por medicamentos, por mala alimentación, por estar expuestos a climas húmedos, esa humedad ambiental, esos medicamentos afectan y comprometen a la piel. Mi piel es la primera barrera que tengo, entonces si mi piel no me hace esa función de barrera, de protegerme, pues ese frío, ese viento, esa humedad se penetra a través de los poros de la piel y me empieza a deteriorar los tejidos. Y me empieza a deteriorar los tejidos de la piel, los cartílagos, los tendones, los huesos. Los huesos, la humedad y el frío se adhieren a ese calcio del hueso, lo comprometen, lo deterioran, lo descalcifican y eso afecta a mi estructura y a mi movilidad. Entonces, una forma de contrarrestar eso cuando estamos expuestos en un paciente, nos dice que está expuesto a frío, a viento, a humedad, bien por su trabajo, por lo que sea, pues una forma de sacar ese frío que se queda retenido a nivel de la piel es a través de la terapia con ventosa, la ventosa de fuego. La ventosa de fuego es una ventosa que metemos alcohol
alcohol, un algodón de alcohol empapado en alcohol, lo metemos en lo que es la campana de la ventosa e inmediatamente lo colocamos sobre la espalda o parte del cuerpo que queramos aplicar del paciente, en donde esté más retenida esa humedad y le esté provocando ese dolor al paciente, por ejemplo, y es una forma de que el calor saca esa humedad, hace un efecto de succión, moviliza esa sangre que está estancada ahí, que está provocando un dolor, abre los poros y exterioriza y sale en forma de unas condensaciones. Esas condensaciones se ven en la campana de lo que es la ventosa, es decir, se empieza a condensar vaho, que en definitiva es humedad que estaba retenida y estaba perjudicando a ese paciente, ¿no? Es una forma de sacar esa humedad que queda retenida ahí, ¿no? La técnica de Washa, que es otra forma que tenemos nosotros de raspar literalmente la piel. Aquí he puesto una foto en donde la piel, como el órgano que representa el pulmón y que controla el pulmón, al rasparlo estamos, digamos, drenando y movilizando adherencias y humedad que queda retenida a nivel del tejido conectivo, ¿no? Entonces, el hacer ese acto de raspado provoca una hiperemia, que hace que asome esa congestión de sangre que está dañando y que está provocando un dolor. Esa congestión de sangre no es más que sangre que no está bien oxigenada, no llega oxígeno a través del pulmón, ¿no? Entonces, al rasparlo, movilizamos esa piel, calentamos, aportamos calor a esa zona y drenamos, hacemos que se disuelvan esas adherencias en forma de humedad que están retenidas a nivel de la piel y que me están provocando esa sensación de aturdimiento, de pesadez. A lo mejor no es un dolor como tal, pero sensación de pesadez que tengo en un miembro, en una espalda o en un hombro o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es una forma que a veces usamos nosotros para sacar ese síndrome reumático, para exteriorizarlo. A veces es a través del masaje, a veces es a través de la acupuntura, a través de la moxa, otras veces provocamos este tipo de raspadura, ¿no? En cuanto a los tratamientos también, el acto de respirar en las patologías o en los enfermos quimioterapéuticos, claro, le promovemos muchas veces el acto de que no le echen más leña al fuego pensando siempre en lo que tiene, sino el respirar pensando o redireccionando esa respiración a otra parte del cuerpo. Porque el dirigir la intención de la respiración a otro lugar que no sea un colon donde estoy enfermo de cáncer o una mama donde estoy enfermo de cáncer, en redireccionar mi respiración, es decir, pensar, hacer un acto de concienciación de mi respiración, pero sin redireccionarla a ese órgano que está enfermo, sino a otra parte, es decirle al cuerpo, anular esa respiración que está nutriéndole, está nutriendo y que está haciendo todavía más un foco más vivo, le estoy alimentando, ¿no? Entonces, el no darle ese alimento a través de la respiración, digamos que sería un acto de parada, de parar y de reducir ese acto, ¿no? Ese foco se constituye en un centro ectópico que toma toda la energía celeste alimentaria y el resto la estructura la empobrece. Es decir, cuando me enfoco solo ahí, pues ya no vale nada más que eso es lo que hay, ¿no? Entonces, salirse de ese contexto. Los tumores son muy sensibles a la falta de oxígeno. Necesitan todo el oxígeno posible para realizar esas mitosis tan violentas y tan rápidas. Entonces, si no le doy, entonces anulo esa actividad. Eso sería una forma, ¿no? Como apoyo, como apoyo. Dentro del meridiano de pulmón pueden aparecer
distintas anomalías como psoriasis, dermatitis, calor en las palmas de las manos. Es decir, este es el trayecto por el que tenemos los 11 puntos de pulmón y decimos que cuando algo asoma ahí, es decir, en este trayecto, cuando hay una psoriasis, cuando hay un prurito, cuando hay una alergia de contacto, que me dibuja un poco en lo que es el recorrido del meridiano del pulmón, entonces cuando decimos por el diagnóstico de la observación del meridiano que este paciente tiene una afectación de pulmón. En medicina alopática, pues me iría a un médico y me haría unas pruebas de alergia, ¿no? O me darían un urbasón o me darían cualquier otro medicamento corticoide para trabajarlo. Nosotros, de entrada, si me está dibujando ese recorrido, pues lo voy a relacionar con el trayecto del meridiano del pulmón. Es decir, el meridiano del pulmón me está diciendo que está enfermo, que le pasa algo. Entonces, en este caso es un poco de calor externo, que sale a través de algo que he comido mal, algo que he estado en contacto con él. Habría que analizarlo con más detenimiento, ¿no? Calor en las palmas de las manos o dolores que salgan en todo el recorrido, porque luego el meridiano, aparte de tener un recorrido que nutre el propio órgano como tal, el meridiano del pulmón, al igual que todos, pues tiene otras capas que controlan las partes externas. Por capas externas me estoy refiriendo no solo a la piel, sino también a la parte osteomuscular, aparte del aparato locomotor también. Entonces, todo el aparato locomotor que tenga que ver con ese recorrido que tiene o que es un recorrido que controla el pulmón, entonces podemos tener patologías osteomusculares relacionadas con el órgano pulmón. Bien, además de patologías orgánicas. Patologías como el asma. El asma sería una patología broncorrespiratoria que tendría relación con el pulmón. En este sentido, muchas patologías de este tipo, como broncorrespiratorias y asmáticas, es porque en una primera etapa de la evolución del ser humano y en un contexto en el que el enfermo ha estado en un contexto familiar en donde no le han dejado respirar, niño, no hagas esto, niño, no hagas lo otro, no te subas ahí, no hagas esto. Entonces no lo han dejado ni respirar, ¿no? Entonces en este contexto hay muchas personas que desarrollan también patologías broncorespiratorias porque esas cargas de alguna manera se han somatizado en ese contexto. Son a veces circunstancias que coinciden con ciertos perfiles de alumnos y de pacientes. La tristeza es algo patológico, es algo que digamos que nos da un estado psicológico bajo, ¿no? Entonces, y eso es patrimonio del pulmón. El pulmón sería el que gobierna esta función, ¿no? Entonces, existen estrategias tanto de respiratorias, métodos de respiración, como las técnicas de Qigong que hicimos el otro día, en el vídeo que os puse de la grulla para tonificar lo que es el meridiano y ese órgano, que le van a dar vitalidad a ese órgano y esa vitalidad se va a invertir en esa emoción que está hundida, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que cuando esta emoción se manifiesta es porque el meridiano del pulmón está afectado, ¿vale? Es porque está afectado. Igual que cuando se manifiesta la ira, alguien que tiene un temperamento fuerte y un temperamento a flor de piel, digamos que tiene un hígado que está afectado también, ¿no? Igual que la frustración en el hígado, ¿no? Son elementos clínicos que si vemos si son notables, si son prioritarios, pues no es que te estés triste un momento y ya está, sino que mi vibración es de tristeza o mi vibración es de estar enfadado todo el día. Entonces, cuando decimos que este órgano está afectado o no. Bien.
Los agentes perversos externos no solo son, como hemos dicho, el clima, sino que también el tabaco, pues este sería un elemento que perjudica gravemente al aparato respiratorio, obviamente, como ya sabemos, y que va directamente ahí, ¿no? A esa carga y a esa función que tiene pulmón, ¿no? El Qigong, como terapia, tiene que ver con la respiración, obviamente, ¿no? Con la respiración, con nuestro sistema musculoesquelético, con observar esa respiración, esa postura, observar la mente, con enfocar el desarrollar la percepción de las cosas, el instinto. Este puntico que tengo aquí, como los puntos, como tres dantien, representan las influencias también celestes, es decir, mi mente, mi pecho, mis sentimientos y mi energía, ¿no? O mi energía torácica, como lo hemos visto antes, la energía zon, la energía del pecho, la energía del instinto, dame instinto para intuir bien, para tener buena intuición, para poder relacionarme bien con los demás, para poder hacer ese acto de intercambio con los demás de manera óptima y para tener esa función de llenado y vaciado y esta función de nutrición, ¿no? De asimilación del paquete, digamos, nutricio, ¿no? Entonces, son tres resonadores, tres dantien, que desde el punto de vista del Qigong, cuando hago un ejercicio en concreto, pues puedo abrir, hacerlos más permeables para que tengan mi pulmón y todo lo que controla el pulmón y todas las órganos y vísceras y y toda mi unidad y mi integridad funcione y esté bien oxigenada y no haya taponamientos, no haya contradominancias, no haya rebeldías en este sentido. Por eso el Qigong es excelente. Hay otras formas, aquí como la forma de Batuajin, en la que algún día haremos, en el parque os pondré un vídeo, en donde, bueno, se abre el pecho, se abre especialmente el pecho, la caja torácica, se insiste en esa concentración, etcétera, y son específicos para eso. Igual que el ejercicio de la grulla que hicimos el otro día, que es un ejercicio específico para alimentar, alinear, conservar, preservar, nutrir todo lo que es la energía del pulmón. Representa, como os dije también el otro día, la longevidad. Aquí os he recogido un poquito más detallado lo que el otro día no pude hablar para no hacer tan extenso el vídeo. Representa la longevidad, la grulla, es elegante, tiene las patas largas que simbolizan las raíces en relación con la energía, agua de los riñones. Cuando durante la práctica movemos nuestros brazos, con ella agita sus alas, estamos trabajando los meridianos de los pulmones, así como el intestino grueso. Simboliza también la ligereza. Cuando respiras bien, la sensación de que tu caja torácica es agradable, ligera, sin peso, como si tu respiración estuviera volando, dándote alas para vivir plenamente, se marchan las penas y se van las tristezas. Por eso el Qigong es un buen ejercicio para hacer frente a una fase o un periodo de tristeza. Practicar los movimientos de la grulla durante todo el año aporta energía de los pulmones. También durante la primavera, ya que el metal controla la madera. Así, si que tienes un exceso de energía de madera, con enfados, por ejemplo, el metal te ayudará a cortar este proceso. Bueno, esto viene un poco relacionado con los ciclos que hemos visto antes, ¿vale? Un momentico. Bien, aquí hemos dicho que la madera controla el fuego, todos son madre e hijo, pero después dentro de este ciclo hay un ciclo interno en donde el agua controla el metal, el agua apaga el fuego funda el metal, ¿no? El metal controla la madera controla la tierra y la tierra controla el agua. Es decir, en este sentido, cuando hay un estado de alteración, y eso lo representa la madera, pues una forma de controlar ese estado de alteración es trabajando el pulmón.
porque el pulmón controla a la madera. Entonces, cuando hacemos ejercicios de Qigong, como el estilo de la grulla y otros estilos, y insistimos mucho en lo que es la respiración, en ese movimiento, en ese desbloqueo de los meridianos, en dar masaje en ese meridiano en concreto, al estimular más al hacerlo más fuerte, estamos contrarrestando esa capacidad que tiene la madera de exuberarse, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, trabajando el pulmón, quitamos fuerza a la madera, quitamos fuerza a esa ira, a ese temperamento fuerte. Por lo cual, por eso estamos haciendo alusión aquí a esto, ¿no? Y decimos que se van los enfados, ¿no? Hacer los movimientos de la grulla significa también trabajar el cuello. Este cuello tan largo, tan elegante, estos movimientos estás trabajando también la vesícula biliar, ¿no? Que pasan por el cuello. Y esto es típicamente el Qigong de la primavera, para estimular tu resistencia al viento, perversidad climática de la primavera y de las patologías como tortícolis, dolor de cabeza, dolor de ojos, náuseas, vértigo. Es decir, la vesícula biliar, el hígado de la vesícula biliar, que representan a la madera, controlan el músculo y tendón. Entonces, el cuello largo de la grulla, pues hace que podamos sufrir dolores de cuello o sobrecargas en este sentido. Entonces, cuando tenemos dolores en esta parte, el ejercicio de la grulla, pues como trabaja también la parte alta, pues estaría desbloqueando la parte músculo-esquelética, músculo-tendón de esa zona. Y hablando de músculo-tendón, estamos haciendo referencia a la primavera y estamos haciendo referencia al hígado de la vesícula biliar. Por eso no solo estamos trabajando pulmón, realmente siempre trabajamos todo, ¿no? Todos los elementos, si nos ponemos así, pero lo que queremos decir con ciertos ejercicios es que son más propicios, la energía se reconduce, se canaliza más en ese meridiano que en otros, porque nuestra intención va por ahí, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no vaya al resto. Ejercicios como de tonificación, ejercicios de tonificación en donde agarramos la energía, la sacamos y exhalamos ¡pah! Con ese puff que hacíamos el otro día en el vídeo que os mostré, pues da vigor, hace que esas funciones de pulmón que estamos hablando, esas funciones de difusión, de descenso, de calentamiento, de llegar a la parte externa, de que no haya toros en la parte del pecho, etcétera, de desarrollar la intuición, de todas esas cosas, de abrir nuestras vías respiratorias, que no estén estancadas, pues con este ejercicio nos da vigor, nos da esa parte, nos da vitalidad. Y en el sentido en el que tuviéramos lo contrario, estuviéramos sobresaltados, estuviéramos preocupados, estuviéramos en un estado de ansiedad, los movimientos y la respiración que nos acompaña y sería redireccionando hacia los pies, hacia la tierra, pues nos daría una quietud, nos daría una regulación en cuanto a la respiración. No siempre tenemos que tonificar, a veces tenemos que sedar también. Y ya está. En este sentido, en lo que os puedo hablar de pulmón, he intentado recopilar todo lo que más representa a este órgano y esta víscera. Por eso, cuando hacemos un análisis de medicina tradicional china y decimos que un paciente tiene un síndrome que es de pulmón, es porque hemos observado algunos de estos elementos en su interrogatorio o en su observación o en algo del paciente. Hemos observado su lengua, hemos observado su piel, hemos observado su actitud, hemos observado sus sentimientos, hemos hecho un poco de análisis de todo su alma corpórea, cómo nos la presenta, qué come, si le molestan ciertos olores, etcétera, y de esa manera podemos llegar a la conclusión de que si ese órgano está afectado o está bien sincronizado con el resto, ¿vale? Y también haciendo palpación de ciertos resonadores, de ciertos puntos de acupuntura que pueden estar reflejos a la palpación, como puede ser el yin-tang, como puede ser el del pecho,
el 17 REM, como puede ser el 36 estómago, que también trabaja la energía nutricia, y la energía nutricia alimenticia junto con la respiratoria van unidas. Hemos hablado también del 8 REM-MAI o el ombligo y el MIG-MEN, que está en la espalda, como energías fuente o energías en donde se encrista nuestra energía esencial. En fin, son formas que tenemos de poder diagnosticar, de poder ver una cierta patología, ¿no? Que no nos lo estamos inventando. Nosotros vemos unos signos clínicos, los relacionamos con la bioenergética que hemos estudiado, con esas funciones orgánicas que también hay, que conocemos de la medicina alopática, y determinamos un síndrome, ¿no? Y para ese síndrome tenemos o ofrecemos una serie de remedios que pueden ser a través de terapia de calor, como ventosa, como la moxibustión con la planta de Artemisa, dando masaje, haciendo raspados, en fin, ese tipo de elementos con los que jugamos y promovemos y movemos el chi para que sea óptimo. Bien, bueno, me gustó mucho estar con ustedes aquí. Ha sido un placer hacer este vídeo y esta clase un poco orientativa para que conozcáis un poquito lo que es el pulmón, ¿no? Desde el punto de vista de la MTC. Os invito a que si tenéis alguna inquietud, queréis que hable de alguna patología en concreto, queréis que hable un día de un órgano en concreto, una patología, lo que sea, que hagáis comentarios en el vídeo y os animéis a que pueda hacer un comentario o una charla sobre algo que os inquiete, que con gusto la tendré en cuenta, ¿vale? Así que os mando un abrazo en estos tiempos difíciles, pero que parece que estamos saliendo poco a poco y listo, seguimos en nuestro camino. A mi tufo. Muchas gracias. Adiós. Chao.